El materno infantil de Trinidad ofrece cirugías total y completamente gratuitas para aquellos pequeños que por alguna razón nacieron con alguna malformación congénita. El año pasado realizaron 76 de estas operaciones. Durante el embarazo, una ecografía ya puede determinar si el bebé nacerá con alguna malformación. Desde ese momento, la madre ya puede iniciar los tratamientos previos a la cirugía a la que se someterá su bebé al nacer. De acuerdo al doctor Ricardo Oviedo, director general del Materno Infantil de Trinidad, personas de diferentes puntos del país pueden acceder a este servicio. Cuando tienen, por decir, en un hospital X, una paciente que por ecografía se le diagnostica ya un proceso de defecto congénito en esa área que podemos nosotros resolver, ya nos comunicamos y vienen aquí a terminar su prenatal e inclusive a tener sus bebés, ¿verdad? Y bueno, y después ya quedan a cargo de la gente de la terapia intensiva, donde se internan los chiquitos, son preparados y sometidos al procedimiento que requieren, ¿verdad? Absolutamente gratuito en 100%, y también se le garantiza un albergue a la mamá con el apoyo tanto psicológico, de asistencia social, apoyo logístico en cuanto a alimentos y todo lo que requieren, ¿verdad?, para su estadía acá en la institución. En el año 2016, en el hospital ya realizaron 76 cirugías en neonatos con defectos congénitos. Pueden someterse a estas cirugías bebés recién nacidos de hasta 28 días. El doctor Oviedo explica cuáles son las patologías más frecuentes. La mayoría de los procedimientos que se hacen acá en los recién nacidos son del área sobre todo intestinal, y la patología más frecuente y la que más procedimientos se realizaron acá fueron la que llamamos gastrosquisis, que es un defecto congénito en cuanto al cierre de la pared anterior del abdomen de los bebés, que a veces son procedimientos no muy complejos, pero otras veces sí, de acuerdo al tamaño de la abertura que quedan en el abdomen. Le sigue a eso lo que llamamos atresia intestinal, atresia esofágica y anos imperforados, ¿verdad? El centro asistencial cuenta con 3 cirujanos infantiles y anestesistas pediátricos. Los neonatos quedan internados un promedio de 2 a 6 meses.